Viernes 26 de junio, bienvenido. El retroceso en derechos y el aumento de los delitos de odio hacen que el Día del Orgullo LGTBI, que se celebra este domingo, sea el más reivindicativo de los últimos años. Demostraremos algunas de las concentraciones celebradas esta mañana, prólogo de la movilización del 28J después de los titulares. El Día Internacional del Orgullo LGTBI se conmemora este domingo 28 de junio como colofón a un amplio abanico de actividades. La Diputación de Córdoba ha celebrado un acto institucional en el Palacio de la Merced esta mañana, mientras que representantes de comisiones obreras se han concentrado para reivindicar que la igualdad reconocida por las leyes también llegue a los centros de trabajo. El Hospital Universitario Reina Sofía y la Escuela Avanzada de Salud Pública dedican la cuarta edición de la campaña divulgativa ¿Es verdad que?, a desmontar 8 mitos sobre los medicamentos más utilizados por la población. Un podcast protagonizado por especialistas ayudará a combatir las falsas creencias de la ciudadanía con información rigurosa y basada en la evidencia científica. La Delegación de Juventud del Ayuntamiento ha presentado la marca cultural Festival Esplaneo, que reunirá distintos eventos musicales y culturales dirigidos a los jóvenes y repartidos por los barrios de la ciudad. La iniciativa arrancará el 10 de julio con la cuarta edición del Festival Flamenco Planeo, con la presencia de artistas consolidados y emergentes en el Parque del Flamenco. Este domingo se celebra en todo el mundo el Día del Orgullo LGTBI. Será el colofón a un amplio programa de actividades organizadas por los colectivos sociales y las administraciones. Hoy el Palacio de la Merced ha sido escenario de uno de esos actos institucionales. El presidente de la Diputación ha leído una declaración institucional como muestra del compromiso de la Corporación Provincial con el Día Internacional del Orgullo LGTBI, una jornada que, para Salvador Fuentes, pone en valor la igualdad, la libertad y la dignidad de todas las personas. Una fecha que, según reza el manifiesto, nos recuerda la responsabilidad colectiva de seguir construyendo una convivencia democrática y de que la diversidad sea respetada y plenamente reconocida. Es también una ocasión para reconocer a quienes desde el activismo y los movimientos sociales lucharon durante décadas frente a la persecución, el silencio y la discriminación, contribuyendo a los importantes avances sociales y legislativos alcanzados en nuestro país, y reafirmar el compromiso de esta institución con los valores de igualdad, respeto, libertad y dignidad. La declaración institucional concluye con 5 compromisos: defender el derecho a ser quien soy e impulsar actuaciones que garanticen la igualdad real, desarrollar campañas de sensibilización que fomenten el respeto a la diversidad y formar a los trabajadores públicos en materia de igualdad, reforzar la colaboración con entidades y colectivos LGTBI, impulsar medidas de atención y prevención frente a agresiones y conductas discriminatorias y combatir los discursos de odio y de intolerancia. Los recientes datos sobre delitos de odio o agresiones contra las personas LGTBI+ muestran la necesidad de reforzar la prevención y crear espacios seguros, especialmente en el ámbito rural, donde aún existen mayores barreras para vivir con libertad. En 2025, últimos datos oficiales, se registraron 2.417 incidentes de odio. La orientación sexual y la identidad de género se mantienen como la segunda causa de estos ataques. Un incremento del 23,6% respecto a 2024 y la cifra es más alta en la serie histórica, iniciada en 2014, según se recoge en el informe sobre la evolución de los delitos e incidentes de odio en España 2025. Salvador Fuentes ha recordado que la defensa de los derechos de las personas LGTBI responde al compromiso democrático con los derechos humanos, la igualdad y la libertad. Bajo el lema Su vergüenza, nuestro orgullo, Comisiones Obreras también ha expresado su compromiso con la causa LGTBI. Desde el sindicato reclaman la igualdad efectiva en los centros de trabajo cordobeses ante los mensajes de odio de determinados sectores que pretenden generar un retroceso social. Para hacer patente su compromiso con la igualdad, Comisiones Obreras se ha concentrado a las puertas del sindicato. Se ha dado lectura a un manifiesto en el que alza la voz para celebrar la diversidad, exigir la igualdad efectiva y defender los derechos de las personas LGTBI+ en los centros de trabajo. No se puede admitir que las personas LGTBI más encuentren en los centros de trabajo el segundo lugar donde sufren más agresiones.
y por tanto queremos demostrar nuestro apoyo hoy. Lo demostraremos también el 28 de junio acudiendo a la marcha que se ha convocado, pero lo más importante, lo estamos demostrando todos los días en los centros de trabajo, defendiendo la diversidad de la clase trabajadora ante estos discursos de odio que lo único que quieren es minar los derechos que ya hemos conseguido, y por eso este año nuestro lema desde Comisiones Obreras es: ante su vergüenza, nuestro orgullo. Frente a quienes buscan imponer un modelo social estático y gris, Comisiones Obreras responde con propuestas concretas. El sindicato articula sus exigencias en 5 ejes de acción, empezando por el cumplimiento efectivo de las leyes LGTBI+ y antidiscriminación, que exige la dotación inmediata de recursos y mecanismos reales de inspección y control a las empresas. En segundo lugar, reclaman un pacto de Estado contra los discursos de odio. Junto a ello, Comisiones pide el reconocimiento explícito de los derechos de las personas intersex, medidas específicas de protección en los entornos rurales y la persecución eficaz de las terapias de conversión. Cambiamos de asunto. El Partido Socialista ha tirado de datos objetivos del INE, del Instituto Nacional de Estadística, para poner sobre la mesa una tendencia preocupante en el turismo de la ciudad. Tanto los viajeros como las pernoctaciones siguen descendiendo. Los datos del Instituto Nacional de Estadística relativos al primer trimestre del año reflejaron que los viajeros y las pernoctaciones estaban bajando en Córdoba, tanto en la capital como en la provincia. El informe de mayo viene a hurgar en la herida. Pero ahora, claro, parece que esta encuesta nos duele más porque llega y recoge el mes de mayo. Y todos sabemos lo que significa mayo para la ciudad de Córdoba y para la industria del turismo en Córdoba. En un mes diseñado, evidentemente, y planificado con el esfuerzo de muchas personas en esta ciudad que componen y dan sentido a todo un calendario festivo que nos convierte en la ciudad, desde luego, más atractiva y más maravillosa del mundo en el que estar durante el mes de mayo. A pesar de las cruces, los patios o la feria, la provincia de Córdoba recibió poco más de 116.000 viajeros en mayo de este año, un 4,4% menos que en el mismo mes de 2025. Los hoteles de la capital han registrado 4.000 turistas menos de un año para otro y las pernoctaciones han descendido un 2,7%. Entre enero y mayo, la provincia acumula una caída del 6,4% en viajeros y del 5,4% en pernoctaciones, lo que supone más de 46.000 noches de hotel menos en apenas 5 meses. Y en la ciudad el descenso es aún mayor, con un 7,6% menos de viajeros y un 6,6% menos de pernoctaciones. Y esto ya no es casuística particular de un momento concreto de algo que haya sucedido externo a la ciudad. Esto no tiene que ver con que durante un mes haya una circunstancia específica. Esto tiene que ver con tendencia. Y estamos viendo cómo la tendencia nos está llevando a ver que los viajeros no nos están escogiendo o cada vez nos escogen menos. Ante esta evolución, la viceportavoz socialista en el Ayuntamiento ha planteado una pregunta directa. ¿Dónde está la estrategia turística del Partido Popular para Córdoba? González ha señalado que la excusa del calor ya no cuela. Ha reclamado al equipo de gobierno municipal una mayor transparencia sobre los resultados de la política de promoción turística y ha defendido que el turismo no se gestiona únicamente viajando y asistiendo a ferias, sino con planificación, evaluación y capacidad para adaptar el destino a los nuevos retos. En otro orden de cosas, el portavoz del Grupo Socialista ha avanzado que su partido se está planteando demandar al gobierno municipal por el perjuicio ocasionado a la ciudad al renunciar a la compra de los cines de verano. Según Antonio Hurtado, no existe ningún informe técnico que desaconsejara la operación y ni siquiera hay una resolución administrativa oficial en la que el ayuntamiento expresara formalmente su renuncia. Únicamente hay 2 comunicaciones de renuncia al antiguo propietario, Esplendor Cinema. Con lo cual es una mentira, pero además una irregularidad. Nosotros lo vamos a estudiar jurídicamente. Lo vamos a estudiar jurídicamente porque esto significa un enorme perjuicio para la ciudad. Como esto tenga, por parte de nuestros abogados, visos de que se pueda demandar, lo ejerceremos. No es una decisión tomada, es una decisión a valorar
por parte de los abogados nuestros, pero desde luego lo que es evidente es que hay un enorme perjuicio a la ciudad, una oportunidad histórica perdida, una irregularidades administrativas más que evidentes, con falta de informes técnicos y falta de resoluciones, bien vía decreto o bien vía de acuerdo de Junta de Gobierno local, y que evidentemente no vamos a permanecer impasibles. Las grandes empresas y los fondos de inversión están acaparando el 80% de las ayudas de la PAC, la Política Agraria Comunitaria, mientras los pequeños agricultores se ven abocados a abandonar sus explotaciones. Esta es la denuncia de Izquierda Unida, desde donde lamentan que el campo ha dejado de ser una prioridad para Europa. Izquierda Unida ha mantenido un encuentro con la organización agraria COAG para analizar la situación del sector primario y escuchar sus reivindicaciones. Han abordado diversos temas que les preocupan en defensa de los medianos y pequeños productores, amenazados, entre otros factores, por la especulación y la guerra de precios a que les someten las grandes corporaciones y los fondos de inversión. Izquierda Unida reclama una política agraria comunitaria más justa, que ayuda a quien realmente lo necesita y exige que se refuerce la condicionalidad social de la PAC. Eso significa que hay que poner límites a las ayudas para que no haya fondos de inversión, grandes empresas, como está ocurriendo hasta ahora, que se están llevando el 80% de las ayudas, mientras muchos agricultores y agricultoras están cerrando sus explotaciones porque no son capaces de aguantar unos precios que se los tiran al suelo. Por lo tanto, hay que poner un límite. Nosotros creemos que 60.000 euros es un límite en donde beneficiaríamos a muchos más agricultores y agricultoras y, por lo tanto, tendría esa función de garantizar un modelo de agricultura y ganadería social y profesional. Izquierda Unida denuncia que el campo ha dejado de ser prioritario para Europa. COAG, por su parte, ha expresado su rotundo desacuerdo con algunos temas que se están negociando en la PAC, sobre todo con la reducción del presupuesto para ayudas directas. Tampoco comparten el cambio de modelo en materia de sostenibilidad, con exigencias como el de la cubierta vegetal, que en ocasiones es inviable, por ejemplo, en los cultivos de secano. No es que no queramos cumplir con estos requisitos medioambientales y la sostenibilidad ambiental, nosotros estamos dispuestos a cumplir con todos esos requisitos, somos los garantes del medio ambiente porque es nuestro medio de vida y velamos por él todos los días. Lo que queremos es que las medidas que se pongan sobre la mesa y esos compromisos y esa obligatoriedad pues se adapte a las tierras de secano, a una tierra de bujeo. Tú no le puedes plantear que sea con cubierta vegetal pues porque es inviable, ¿no? Hablando agronómicamente. Izquierda Unida se ha comprometido a llevar y a defender las instituciones las reivindicaciones de los agricultores. Ambas formaciones defienden la inversión, la innovación y la mejora de un sector clave para la economía cordobesa, de los que depende en buena medida el relevo generacional y, por tanto, el futuro del campo. El Hospital Reina Sofía continúa con su campaña contra la desinformación en materia de salud. Bajo el lema "No todo cura", desmonta falsas creencias sobre los medicamentos y los tratamientos más utilizados por la población. El Hospital Universitario Reina Sofía y la Escuela Andaluza de Salud Pública han presentado una nueva edición de la campaña divulgativa ¿Es verdad que...? Se trata de una iniciativa de educación sanitaria que busca combatir la desinformación en salud y acercar a la ciudadanía información rigurosa y basada en la evidencia científica. Vivimos una época en la que la información de salud corre a una velocidad de vértigo. Nunca fue tan fácil acceder a información de salud, pero a la vez nunca fue tan fácil acceder a una información incorrecta, a medias verdades o a recomendaciones no basadas en evidencia. La Organización Mundial de la Salud ya nos advierte de ese riesgo y del efecto negativo que tiene sobre nuestra salud global. Bajo el lema "No todo cura", la iniciativa ofrece respuestas claras y accesibles a algunas de las preguntas más frecuentes relacionadas con el uso de fármacos, con el objetivo de promover hábitos más seguros y favorecer un uso responsable de los tratamientos. La campaña se desarrolla a través de una serie de podcasts divulgativos protagonizados por profesionales sanitarios y se complementa con carruseles informativos en redes sociales. Muchos de los mitos que aborda esta campaña están presentes en la conversación cotidiana con los pacientes. Uno de ellos es pensar que los antibióticos sirven para cualquier tipo de infección. Como sabemos, no es así. Los antibióticos son eficaces frente a bacterias, pero no curan infecciones víricas como un resfriado común, una gripe.
Utilizarlos cuando no son necesarios no solo no ayuda, sino que favorece la aparición de resistencias bacterianas, un problema de salud pública de enorme relevancia. La serie está integrada por 8 capítulos. En ellos se habla de los antibióticos, de la diferencia entre el ibuprofeno y el paracetamol, del omeprazol y los corticoides, de las pastillas para dormir y de los antidepresivos. Se trata, en definitiva, de resolver dudas y de desmontar falsas tendencias. Como ejemplo, hay una tendencia a la utilización de cierto spray nasal para buscar el bronceado, con una serie de connotaciones médicas que puede tener riesgos vitales importantes. En la campaña participan además los colegios profesionales de farmacéuticos y de médicos de Córdoba. Las 3 ediciones anteriores se dedicaron a desmontar falsos mitos sobre alimentación, salud mental y alimentación y cáncer. El Córdoba buscará el ascenso a Primera División en su tercera temporada consecutiva en Segunda. Quiere seguir la estela del Málaga, que lo ha logrado con 25 goles de un delantero cordobés. Chupe estuvo ayer aquí invitado en nuestro magazín. Sí, ya de manera oficial, es verdad que ha sido un año duro, de mucho trabajo. Creo que nadie lo quería como nosotros, lo hemos demostrado hasta el final. Tuvimos un cambio de entrenador que fue un palo duro para el equipo, pero nos hemos sobrepuesto a cada circunstancia y creo que hemos dado una lección de poner el colectivo antes que el individual y creo que es lo que nos ha hecho conseguir el ansiado ascenso. Sí, al final he visto que la afición, cada vez que venía aquí, pues había mucha gente que me paraba y quería echarme fotos y para mí eso es un privilegio y un orgullo, una cosa que yo he soñado desde pequeño y que cuando yo era chico, cuando veía a algún futbolista por la calle, pues me gustaba pararlo y que ahora me pasa a mí, pues es una alegría inmensa tanto para mí como para mi familia y tenemos que disfrutar de estos momentos. A finales de mayo, el Málaga se apresuró a renovar a Chupe hasta 2029, mientras el Córdoba tiene 25 jugadores con contrato en vigor a 4 días del 30 de junio. De momento siguen 14. Son Carracedo, Carlos Marín, Isma Ruiz y Rubén Alves, con contrato hasta 2028. Hasta 2027, con otro opcional, está Percam, y hasta 2027, Adilson, Albarrán, Fuentes, Siquer Álvarez, Fomellén, Alex Martín, Kevin Medina, Vilarrasa y Dallison, aunque el centrocampista hispano-brasileño apunta a jugar la Europa League con el Hajduk Split croata en una cesión con opción de compra. Cumplen contrato el 30 de junio y de momento ni han renovado ni se han marchado Xavi Sintes, Pedro Ortiz, Teo y Diego Brí. El Córdoba ha confirmado 5 fichajes, los de Dani Tasende, lateral izquierdo del Zaragoza, el extremo Adnane Gailan del Europa, el lateral derecho Egoitz Muñoz del Alavés B, cedido, Unai Sabroso, atacante del Rayo Vallecano B, y otro lateral derecho, Jacobo Martí del Mérida. Además, hay 6 jugadores que vuelven tras sus cesiones en Primera Federación: Ramón Vila en el Eldense, Matías Barboza en el Atlético madrileño, Mariano Carmona y Enji Tunkara en el Alcorcón, George Andrews en el Europa y Víctor Sánchez en el Marbella. El Córdoba ha comunicado 8 bajas. Jacobo se marchó al Oviedo, Obolski, Juan María, Sergi Guardiola, que se ha retirado, y 4 jugadores que han vuelto a sus equipos tras sus respectivas cesiones: Requena al Villarreal, Alberto del Moral al Oviedo, Goti a la Real Sociedad y Trilli al Valladolid. En fútbol sala, el Córdoba, Patrimonio de la Humanidad, ha renovado a este hombre. Lo vemos ya en pantalla. Es Hugo Expósito, canterano, hasta 2028. Era la cierre de Carcagüey, cumplirá 23 años el 16 de julio y continuará luciendo el dorsal 2 en la camiseta blanquiverde, con la que ha celebrado 5 tantos en 29 partidos en la Liga 25-26. En las próximas semanas se pondrá en manos de David Fernández, al que entrevistaremos en Zona Deporte el próximo lunes. El entrenador granadino es el sustituto del argentino Ema Santoro, que hace un par de años relevó a José González en Vistalegre. El técnico de Puente Genil se ha quedado con la miel en los labios en la final de Primera División. El Pozo Murcia no pudo forzar el 5º partido anoche al perder en casa por 4-6 ante el Barça, que había acabado primero en la fase regular y sucede al Jimmy Cartagena en el palmarés con su 8ª liga. Los cordobeses Bebé y César Velasco y otro internacional con pasado en el Córdoba Patrimonio, Ricardo Mayor, han estado a las órdenes de Josan en una temporada a la que le ha faltado la guinda del título liguero. Y nada, merecido título también para el Barça, y yo como entrenador, si quisiéramos saber qué es el éxito, yo hoy me siento un entrenador exitoso porque he conseguido que un grupo de jugadores crean en una idea.
luchen hasta el final y te quedas ese sinsabor de decir, lo hemos tenido, hemos hecho un año espectacular. Una pena que en las dos copas no hayamos estado acertados, pero dijimos el año que viene, el año pasado, el que acaba de terminar hoy, que volvíamos a creer y el año que viene vamos a volver a ganar. En baloncesto, el Coto Córdoba ha renovado al entrenador Gonzalo Rodríguez Palmeiro y al base cordobés Gonzalo Orozco después del ascenso a Primera FEP. No van a seguir extranjeros como Guemeta, Yamonta Black o Kevin Schute. Y bueno, ahora mismo te podría decir que casi todos los otros jugadores ahora mismo están abiertos. Nosotros nos estamos moviendo con nuestro timing porque lo primero, nos movemos en una liga de mucho nivel de calidad y de dinero, ¿vale? Entonces nosotros ahora mismo no podemos entrar en el mercado que a lo mejor entran los grandes clubes que están aquí. Y tampoco tenemos excesivamente prisa en movernos porque no queremos intentar afinar lo máximo posible. Tanto Fernando Bello como Alejandro Rodríguez, como Nuh Hassania, como Seri Lamine, todos estos jugadores pueden ser, ¿vale? En el caso de Alejandro Orozco lo puntualizo porque hemos estado sentados con él como club, vamos a estar con él y le vamos a ayudar. Él no entra un poco en los planes de esta temporada simplemente porque él necesita para su evolución personal tener muchos minutos de juego que a nosotros esta temporada pues no se los podríamos garantizar. Entonces vamos a estar con él, le vamos a ayudar, le vamos a asesorar también en el equipo en el que pueda jugar y le vamos a seguir lógicamente porque es un jugador que a futuro en 2-3 años puede ser un jugador, aparte de que sea cordobés, pues puede ser un jugador de la competición. La primera incorporación del Coto para el curso 26-27 es el alero catalán Pau Treviño, de 24 años y 2,02 de altura. El canterano del Manresa, con el que llegó a debutar en la Liga CB con apenas 16 años, aportará intensidad y polivalencia con la experiencia adquirida en el Artés, el Básquet Navarra, el Clavijo, el Ciudad de Huelva y el Clínica Ponferrada, donde ha promediado 9,4 puntos y 6,3 rebotes por encuentro. Terminamos con tenis, la sesión nocturna del jueves del Open, Diputación Ciudad de Palma del Río, un torneo dotado con $40.000 en premios, definió los cuartos de final del cuadro individual y la final de dobles, la india Rutuja Bosale y la china Fan Grantian contra las australianas Elena Misic y Belle Thompson. Tian, Misic, la neerlandesa Eva Beder y la estadounidense Caroline Ansari cumplieron con los pronósticos en el pandero, mientras que la bielorrusa Ana Kubareva dio la sorpresa en la pista Manolo Santana al eliminar a su compatriota Aliona Falei, segunda cabeza de serie. Las otras 3 cuartos finalistas son la turca Ayla Aksu, verdugo de Celia Cerviño, la francesa Amandine Hess y la china Han Shi. Conocemos ya el pronóstico meteorológico para el último fin de semana de junio. Según la predicción, para mañana sábado en la provincia de Córdoba habrá cielos poco nubosos o despejados. Los vientos serán flojos y variables, tendiendo a componente oeste. Las temperaturas subirán. En la capital se esperan entre 18 y 37 grados mañana y entre 20 y 38 el domingo, con aviso amarillo en la campiña entre la 1 del mediodía y las 9 de la noche. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. La Delegación de Juventud del Ayuntamiento ha decidido agrupar bajo una misma marca, Festivales Plan Neo, todos los eventos musicales que organiza de cara al verano. La primera de estas citas será el 10 de julio en el Parque del Flamenco. Será la 4ª edición del Festival Flamenco Plan Neo. La delegada de Juventud, Cintia Bustos, ha presentado la programación de verano de su delegación, una propuesta que nace del continuo análisis de la realidad joven, que camina de la mano de las últimas tendencias y que ofrece espacios de ocio seguro, saludable y atractivo. Hemos decidido crear la marca de Festivales de Plan Neo, una marca con la que pretendemos encuadrar todos aquellos festivales cargados de diferentes estilos culturales que conformarán parte de la delegación y de la programación de juventud, teniendo como eje principal, por supuesto, las alternativas de ocio y, sobre todo, de ocio saludable. La primera de estas citas musicales será el Festival Flamenco Plan Neo, que este año alcanza su 4ª edición. Se celebrará el viernes 10 de julio a partir de las 10 de la noche en el Parque del Flamenco. Tenemos a Juanjo León, que es guitarra flamenca,
Álvaro Mora, también guitarra flamenca, Rafa del Calle, cante flamenco, Reyes Carrasco al cante flamenco, Manuel Liñán al baile y Miriam Cuevas al baile flamenco. En el cartel destacan la sevillana Reyes Carrasco, una de las cantadoras jóvenes con mayor proyección, ganadora del Premio del Cante de las Minas de la Unión en 2015, o Rafa del Calle, cordobés, miembro de la saga flamenca de Los Plantones, o el onubense Álvaro Mora, uno de los guitarristas jóvenes más destacados de su generación. Es una oportunidad bonita para reencontrarse, por lo menos en mi persona, con Córdoba, porque yo he estado muy ligado a esta ciudad, estudié aquí, viví muchos años aquí, trabajé mucho aquí, en todos los sitios de por aquí, y la verdad que para mí especialmente es un reencuentro bonito porque hacía mucho tiempo que no venía. Y creo que también es la oportunidad perfecta para un reencuentro con muchos compañeros con los que yo he crecido personalmente aquí, como Rafa, como mi Parra y como todo. Cada uno de los festivales Planeo que se celebrarán este verano tendrá una ubicación distinta y un estilo musical diferenciado. Tras el Festival Flamenco Planeo le seguirán festivales de reggaetón flamenco, de cantos evangélicos y de bandas de música en escenarios instalados en la Fuensanta, en Moreras o en Santa Cruz. En el mismo acto se ha presentado la imagen de los festivales. Jesús Calzada ha sido el diseñador del distintivo de los festivales Planeo, mientras que el ilustrador sevillano Javier González de la Borbolla ha sido el autor del cartel del Festival de Flamenco. Hoy vamos a despedir nuestro informativo desde el Gran Teatro. Vicente Amigo alzó anoche el telón de la 45 edición del Festival de la Guitarra. En realidad, se trató de un prólogo, un ciclo previo de 3 conciertos, 2 de Vicente Amigo y otro de Brothers in Band, previo al programa oficial que se abre el miércoles, el 1 de julio. El guitarrista cordobés, por elección, deleitó a un público entregado con el papel agotado desde hacía semanas. Con su música les dejamos. A continuación, Amparo Muñoz y Nani Gaitán nos invitan a recorrer el edificio del Rectorado. Disfruten del paseo y del fin de semana. Nosotros volvemos el lunes.